a Más que Bienestar. Yo soy Susana García y estoy muy contenta porque hoy nos acompaña Vanessa Duarte. Vanessa es científica de alimentos, coach y especialista en nutrición funcional y su enfoque está basado en la bioindividualidad, en el balance químico del cuerpo y básicamente guía a las personas para que puedan reducir la inflamación crónica en el cuerpo y así evitar como enfermedades a largo plazo. Bienvenida, Vanessa, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, gracias a ti por invitarme. Estoy muy complacida y contenta de estar aquí. ¿Nos quieres contar un poquito de ti, de cómo llegaste a, pues a esta, no sé si le llamar vocación o a este punto en el que empezaste a ayudar a la gente a justo a mejorar su balance, quiero decir, químico? Sí, bueno, a mí siempre me gustó la salud. La verdad, de pequeña quería ser médico, tenía juegos de médico cuando era niña, pero después me di cuenta que todo eso de operar y ver la sangre no iba conmigo. Entonces, en ese momento decidí irme más hacia estudiar química, estudiar ciencia. Me gustaba mucho todo lo que era como ciencias exactas. Lo que a la gente no le gusta, a mí me gustaba. Y, mm, y entonces mi papá me guió como que pudiera trabajar en farmacéutica. Me gustaba como que todo el tema que tenía que ver con el cáncer, porque bueno, siempre el cáncer es un enigma, la resolución del cáncer, entonces pensaba que podía trabajar allí en farmacéutica y eso como que me animaba mucho. De hecho, hice mi tesis cuando me gradué, o sea, cuando estaba terminando mi licenciatura de química, hice mi tesis acerca del cáncer de próstata Okay. y me entusiasmaba todo lo que era como química clínica. Pero bueno, luego fui tomando como que otros rumbos más hacia la parte de investigación y en un momento empecé a evaluar cuando llegué aquí a Canadá cómo podía como reorientar mi carrera y entonces como también me encanta la comida, pensé, bueno, voy a especializarme en ciencia de los alimentos y una de las cosas que quería era como ayudar o contribuir con productos en los supermercados para ayudar a las personas que tienen sensibilidades alimentarias, como sensibilidad al gluten, lácteos, entonces buscar maneras rápidas de comer, pero que fuesen saludables. Y mientras estaba en todo este medio, estaba trabajando en una empresa, de hecho, de kombucha, que es como una. Mi papá estaba muy enfermo de una condición autoinmune. Okay. En realidad, él se infectó con un virus y le empezó un montón de síntomas que nadie entendía. eh, y era muy frustrante porque lo que hacían era mandarle como medicamento tras medicamento tras medicamento y no había como una causa precisa de los síntomas. Bueno, cuando se fue como cada vez que fueron haciendo más citas médicas, al cabo como de 2 años, terminaron diagnosticándolo con una condición autoinmune, que es reumatoide. Okay. Y el hecho de que él no tuviese como respuesta, de que el diagnóstico es más como una condena que una respuesta, a mí me empezó a dar mucha intriga porque, bueno, no, el estado de ánimo de mi papá cambió muchísimo. La verdad es como si hubiese envejecido 10 años en solo 3 meses. Entonces me empecé a meter en todo lo que era como nutrición, sistema inmunológico, inflamación. Y bueno, resulta que yo desde pequeña había sufrido de muchos dolores de estómago, pero yo siempre creí que yo era defectuosa y ya. Entonces como que me había, ok, nací con estómago y ya, y siempre tuve como mucho dolor de cabeza. Y entonces, claro, cuando empecé a meterme en todo este mundo, me di cuenta que mi papá estaba inflamado y yo también estaba inflamada. Y que bueno, que había algo que es inflamación y que afecta básicamente a todo el mundo y que pocas personas lo conocen. Entonces me pareció como, wow, qué increíble que haya un término que englobe de repente como tantos síntomas y no lo sepamos y que nos esté afectando tanto y que básicamente todas las enfermedades del mundo empiezan por la inflamación, o sea, todas las enfermedades crónicas como cardiovasculares, diabetes, obesidad, eh, condiciones autoinmunes, hasta el cáncer. Entonces, como que todo eso vi de una manera como, ok, pero es posible ayudar a las personas a prevenir o manejar los diagnósticos por medio de la alimentación. Entonces, volví a ese punto de querer ayudar a la salud de las personas y bueno, me di cuenta que podía certificarme como coach en nutrición funcional y salud holística, la certificación, por ejemplo, que conseguí aquí en Canadá. Y bueno, decidí certificarme y a partir de allí empecé a ayudar a las personas por la alimentación. Qué interesante. Qué interesante porque como dices, es algo muy común que la gente nos inflamamos por diferentes alimentos. Y lo que me parece como más complicado es que chance la mayoría es como tal vez es la lactosa o el gluten o esos son como los principales. Pero hay muchísimos otros en que
uno ni se imagina. O sea, yo tuve un tiempo en el que justo yo me sentía súper mal del estómago de que salía a comer a un restaurante y siempre me caía mal la comida. Me mandaron a hacer justo un estudio de sensibilidades alimentarias y resultó que era sensible a todo. De que al huevo, a la papa, a la leche. O sea, básicamente yo no iba a poder comer nada. Y nadie te explica, nadie te dice, Mm. o sea, que tiene que ser balanceado, que tiene que ser justo lo que dices, personalizado, que tiene que... Entonces, creo que es muy importante como crear conciencia de cómo desde los alimentos puedes encontrar un balance en muchas cosas, porque seguro hasta el cambio de humor viene, o sea, cambio de humor o cambio Y de que si la piel te salen de que granitos o tantos, tantos, tantos cambios, pero justo quería preguntarte, ¿cuál crees que es como uno de los desafíos como más comunes que tenemos las mujeres al querer equilibrar como todo este, pues, desbalance que tenemos químico? bueno, fíjate, creo que las mujeres tenemos muchos desafíos. Primero porque de verdad que la química, digamos, del cuerpo de la mujer funciona distinto a la del hombre. Eso es lo primero. Y lo segundo es que nos, no nos enseñan a, a comer de acuerdo a nuestras necesidades reales. O sea, no nos enseñan cómo funciona. O sea, nos enseñan muchas cosas de la química, pero no nos enseñan cómo funciona el cuerpo, por ejemplo, a nivel de balance hormonal. Entonces, tratamos de aplicar como una fórmula general y no nos funciona y nos frustramos y entonces sentimos que como que, bueno, entonces, o sea, ¿será que lo hago mal? ¿Será que no funciona para mí? Es muy, muy frustrante y resulta que, por ejemplo, un caso como lo que es la sensibilidad alimentaria, puede ser a un gran rango de alimentos, tienes una sensibilidad alimentaria y tú estás comiendo ese alimento, tu cuerpo se siente atacado. Entonces, tu cuerpo empieza a reaccionar ante ese alimento y empiezas a levantar como alarmas en el cuerpo. Y adicionalmente, entonces, entre esas alarmas puede detectarse tu sistema hormonal. Y entonces es muy difícil llegar al punto donde, ok, ¿qué me sirve a mí? Claro. Tiene que ser básicamente analizado sin dejar de lado que las hormonas de las mujeres no funcionan igual a los 20, no funcionan igual a los 30, igual a los 40, depende de la etapa de tu vida en la que estés, si estás embarazada, si estás posparto, si estás lactando, si estás en la etapa de repente de menopausia, entonces al final son como muchas cosas que hay que considerar. Por ejemplo, lo que funcionaba a los 20 no funcionaba hoy. O sea, a mis 20 dormía 4 horas y me levantaba fresca como una lechuga a trabajar. Hoy no puedo hacer eso. O sea, hoy yo hago eso y me voy a ver hasta acá y con la cara inflamada porque mi cuerpo no le da tiempo de desinflamar y como de procesar todo lo del día anterior y entonces lo siento, o sea, puedo seguir con mi vida, pero sí lo veo en el cuerpo, mi Lo cuerpo lo resientes, refleja. claro. Sí, y una cosa que tú estás diciendo es muy particular, es lo que tú estabas comentando de la sensibilidad. Eso es otro tema. El tema es que podemos ser sensibles a alimentos y alimentos que comemos comúnmente, como el tomate, como las papas. Pero también sucede cuando el cuerpo está inflamado, es complejo hacer un examen de sensibilidad alimentaria. Porque te va a pasar como a ti, que sale que eres sensible a todo. Entonces tú dices, ah, ok, ¿qué como? Respiro y ya, o sea, no como nada. Y resulta que las cosas que yo siempre recomiendo es primero desinflamar el cuerpo y después evaluar las sensibilidades. Porque si tu cuerpo está inflamado, es como cuando uno está, bueno, nosotros en Venezuela decimos estar de a toque. Estar de a toque es como cuando no importa si es bonita, tú reaccionas mal, Ok. como que reaccionas negativamente. Entonces tu cuerpo está en cuando tiene mucho rato consumiendo cosas sensibilidades o cuando estás muy mal, tu cuerpo está en ese punto donde está como intolerante, donde no importa lo que le des, sea bueno o no, también va a reaccionar mal. Entonces, el primer paso siempre es bueno como desinflamar el cuerpo y luego evaluar las sensibilidades y allí puedes darte cuenta que si tú hicieras, por ejemplo, el examen que tú hiciste, que te dio un gran rango de sensibilidades, desinflamas el cuerpo y lo haces después, no vas a tener la misma respuesta. Claro. Porque tu cuerpo está como mojado, es como si uno se levante de mal humor, cualquier cosa que te digan te cae. Cuando te relajas, te calmas y ya te levantas de buen humor, te vuelven a dar un mismo discurso y tú lo tomas de una manera diferente. Algo así sucede con el cuerpo. Y claro, que tiene sentido porque también van cambiando y también te vas, o sea, va cambiando a
seguro hay un momento en el que el cuerpo dice, ya no puedo más con esto. O sea, en ese momento yo me acuerdo que estaba tomando de proteína vegetal. Y entonces yo salí súper sensible al chícharo. Pero porque la mayoría de las proteínas veganas, la base es el chícharo. Entonces, pero yo obviamente no Claro. sabía eso. Pero Entonces, es que fíjate que es muy interesante lo que me cuentas, porque fíjate que es justo, ¿sabes? Como cuando generalizan por nacionalidades. ujú, ¿Sabes? Que dicen, por ejemplo, los venezolanos son de tal forma, los colombianos son de tal forma. Claro, lo que sucede es como que de repente se empieza a ver un patrón y a partir de allí generalizan. Entonces, eso sucede a veces con el cuerpo. Es como que de repente hubo algo que consumiste a lo que era sensible mientras consumiendo la proteína. Y el cuerpo generaliza, es como que todo lo que comí ese día es malo. Y ya, o sea, que hay un momento en que no sabe distinguir. Entonces, de repente era simplemente sensible al gluten, pero comiste gluten y comiste la proteína y el cuerpo confunde un poco las señales. Por eso es bueno como darle el tiempo al cuerpo de desinflamarse y de allí volver a probar o testear para poder ver qué es a lo que realmente eres sensible. Pudiese ser que si fuese sensible a ciertos granos, pero es bien complejo descubrirlo porque ni siquiera un test científico te da la certeza de que ese test es una foto de lo que sucede hoy, pero claro. no de cómo funciona tu cuerpo al 100%. Entonces es un tema bien, bien complejo. Y que claro, obviamente lo que pasó fue que me pusieron a una dieta antiinflamatoria, sí. Y ya Sí, después, eliminatorio, sí, realmente. exacto. Entonces, obviamente era de que no puedes comer salmón y no puedes, porque hasta el salmón salí sensible. Yo estaba sensible a todo y dije, ¿qué voy a comer? O sea, de que literal lo que podía comer de proteína era casi que el colágeno. Fueron 2 semanas así horribles, pero a partir de ahí no me volvió a doler el estómago en un restaurante, porque siempre era que iba a restaurantes, seguro por, o sea, el tipo de, no sé si de aceites o condimentos que usan, pero de nuevo, o sea, como que sí, literal, se desinflamó el cuerpo y después como que fue un reset y obviamente ya no como esas cosas a las que salí sensible tan seguido. O sea, como que me doy Ok, ok. breaks. Pero Eso es importante. Pero nadie te explica eso. O sea, obviamente para llegar yo a ese punto, me tomaron meses de pasarla mal, de estudios de sangre, de medicina, de dietas, hasta que llegué con alguien que me dijo, a ver, no, lo que va por ahí. Pero de todas formas, creo que sería mucho más fácil si pudiéramos tener como a la mano, como alguna herramienta que sin necesidad de sentirte mal puedas ir como balanceando el cuerpo en el día a día o sin necesidad de llegar al punto en el que tienes que dejar de comer la mitad de tu dieta porque no lo toleras. Entonces, no sé si tienes Total, estoy de acuerdo contigo. como algún consejo, algunas prácticas como que podrías recomendar como para empezar justo a regular poco a poco esa inflamación o ese balance químico en el cuerpo para pues llegar a ese pues sí, literal, balance físico y supongo que es químico que afecta a todo el cuerpo. Sí. Bueno, una de las cosas que yo digo es que si tú balanceas tu química, mejora Claro. tu física. O sea, porque cuando tu cuerpo al interior está bien, o sea, tu externo se ve bien. Digamos, lo que el exterior ve de ti se ve mejor. Entonces, sí, es muy importante poder identificar. No es fácil, o sea, yo de verdad que no es tan evidente, pero una de las cosas que yo diría, antiinflamatorio 100%, o sea, una de las cosas más simples, simples, simples es tomar agua. Es increíble la cantidad de gente que, por más que hayan años, años y años de tomar 8 vasos de agua, la gente no lo hace. Y es increíble porque el agua ayuda a liberar toxinas. Entonces, cuando tu cuerpo tiene exceso de toxinas, tu cuerpo empieza a ser sensible, empieza a reaccionar ante cosas comunes. Entonces, ya por allí, tomar agua es algo súper simple y básicamente gratis en Canadá al menos. Entonces, es como una de las cosas más básicas que se pueden hacer. Lo segundo sería, hay 4 alimentos que son muy, muy inflamatorios. Primero, son grasas inflamatorias. Bueno, esto es como un grupo digamos, de grasas como el aceite de canola, el aceite de palma,
aceites vegetales, son grasas súper, y esta es una de las razones de por qué cuando estamos un poco sensibles ir a comer a restaurantes. Te entiendo perfectamente, yo pasé por lo mismo que tú pasaste. Yo no, hubo un tiempo en el que yo, en el momento en que comía una comida fuera de mi casa, era terrible el dolor de estómago y el malestar puede durarme una semana. Y yo soy altamente sensible a las grasas inflamatorias. Entonces, por ejemplo, grasas es una de las cosas. Entonces, claro, si nosotros las cuidamos en nuestro día a día, el día que vayamos a comer en un restaurante no nos afecta Claro, tanto. Entonces, eso sería como el segundo. Tercero, gluten. El gluten es inflamatorio para todo el mundo. Hay gente que es celíaca y entonces las personas que son celíacas, digamos, el efecto negativo es muy grande en comparación a los que no somos celíacos, pero el gluten nos afecta a todos negativamente. Entonces, ¿cuál es mi consejo con el gluten? Excederse. Primero que pruebes si tú eres muy sensible, o sea, que pruebes como el nivel de sensibilidad. Y una vez que hayas probado, si ves que no eres muy sensible, no te excedas, porque en el punto en el que te excedes es donde tu cuerpo empieza a responder, porque esos efectos son como acumulativos. Voy a dar mi ejemplo personal. Yo me doy cuenta que yo no soy celíaca, pero a mí el gluten me afecta. Si yo como, por ejemplo, en la mañana un sándwich y voy a almorzar pasta, yo siento que esto se me congela. Es como una pesadez tan grande en la cabeza, siento como que no puedo pensar bien. Y me di cuenta que el gluten me causa ese efecto. Pero si yo como una ensalada y dos slices de pizza, no pasa nada. O sea, depende la proporción en la que como. El azúcar. El azúcar afecta enormemente, es el ingrediente más inflamatorio que hay, porque además el azúcar desregula tus hormonas, desregula tu sueño, eh, te afecta el cognitivo. Adicionalmente, te afecta la microbiota intestinal, o sea, el balance de tu microbiota intestinal te puede generar cándida y cuando te genera cándida es increíble porque hasta las frutas te caen mal. O sea, puedes comer lo más sano que tú quieras y las frutas te van a caer mal porque te generan gases. Y puedes consumir todos los suplementos que quieras y eso es como botar el dinero a la basura porque tu cuerpo no absorbe esos suplementos si tú tienes candidiasis intestinal. Entonces, el azúcar es increíble el efecto. No estoy diciendo coman cero azúcar, sí, idealmente saludable, pero estamos claros que es bien difícil, pero es reducir el consumo de azúcar, una de las claves directas para evitar de consumir azúcar en productos donde no debes comer azúcares, como vinegas, por ok. ejemplo. Entonces, esas son como cositas y bueno, dormir es súper antiinflamatorio, o sea, dormir es increíble cómo te ayuda. Cuando duermes es el momento del cuerpo de limpiar. Entonces, en el momento donde el cuerpo dice, ok, ¿qué es lo que está desordenado? ¿Qué es lo que está inflamado? Vamos a bajar la inflamación, vamos a recoger las células inflamatorias que están en el cuerpo, vamos a soltar las antiinflamatorias, vamos, o sea, empieza como a reparar cositas y, y entonces si no dormimos bien o no dormimos completo, al cuerpo no le da tiempo de hacer esa limpieza y se acumula para el día siguiente, Ah, entonces digamos como que acumulando claro. trabajo. Y no hay forma de acelerar la desintoxicación con algo más, como para decir, ay, recupero mis horas de sueño con X suplemento o alimento. El sueño no se recupera. Eso, mira, y te lo digo yo, que yo soy persona que le encanta hacer y yo tenía la convicción de que dormir era perder tiempo. O sea, yo por mucho tiempo me había dormido como 5 horas, 4 horas, porque yo quería estar, rumbear, o sea, quería hacer 800.000 cosas al mismo tiempo. Y por eso estaba inflamada y por eso tenía dolor de estómago y por eso estuve muy enferma. Claro. Este, pero dormir es importante y una de las cosas es, el detalle es eso, es que básicamente si por ejemplo pierdes 2 horas de sueño hoy, o sea, la única manera de medio recuperar ese sueño es dormir esas 2 horas extras mañana, pero no normalmente lo hace, entonces el efecto es muy acumulativo. Y tu pregunta es muy interesante en el sentido de si hay algo que te ayude como que a saltar esas horas de sueño, yo no lo creo. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de cosas de detox, suplementos detox que existen y que muchos de ellos funcionan, depende cómo Mm, se usen? ¿Cómo yo considero que funciona? Voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo soy una que ha usado 800.000 productos químicos, o mejor aún, yo soy químico, trabajo en un laboratorio. Es decir, yo tengo alta probabilidad de haberme intoxicado, de tener carga química en mi cuerpo que no necesito y ok. que es tóxica.
Entonces, estos té o suplementos detoxificantes, lo que ayudan es que como tu hígado es el órgano que filtra y que limpia, si tú tienes un exceso de toxinas, si bien tu hígado está diseñado para limpiar esas toxinas a diario, mientras duermes, cabe destacar, este, si, si tu hígado está sobrecargado porque de repente yo uso demasiado detergente, uso velas aromáticas que tienen químicos, además bajo un laboratorio químico, además como comida chatarra, como aditivos alimentarios, o sea, la cantidad de carga tóxica que tiene mi cuerpo, Claro. estos suplementos pueden ayudar a que mi hígado pueda manejar esa sobrecarga de trabajo pero tiene que estar acompañada la Claro. alimentación, o sea, tiene que ser que yo diga, ok, voy a comer sano, y mientras como sano, para ayudar a mi hígado a funcionar mejor, uso el suplemento detoxificante y entonces así llego como a ese punto de balance. Pero tratar de suplementar o sea, como que decir, bueno, no duermo y me voy a comer esto, no sirve. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo que el café no te da energía, el café te presta energía. Y te tocará, ¿cómo vas? Explícame más acerca de eso. Sí, sí, El estoy café te intentando hacer presta la energía analogía de porque cómo, o sea, porque después no duermes o no entiendo. ese es el tema. El tema es que por eso el cansancio se acumula, porque tú dices, ok, estoy cansada, dormí 6 horas, voy a tomar café Ok, para despertar. Entonces tu cuerpo tiene como un pico de energía, pero lo que sucede es que vamos a suponer que tu energía está aquí, tu cuerpo llega hasta acá, pero cuando ok. cae más bajo de lo que incluso estabas inicialmente. Entonces por eso vuelves a necesitar café. Pero cuando vienes a ver, si después no duele, entonces además, porque claro, tu cuerpo está como activado, estimulado. Pero cuando sumas eso al cabo de una semana, tu cansancio, tu cuerpo. O sea, realmente llega el punto en el que te tienes que tomar 5 cafés para poder, y aún así realmente no puedes. Tu mente no está trabajando efectivamente. Entonces, al final, es como decir, es como estar pagando con la tarjeta de crédito. Es como estar pagando continuamente con la tarjeta de crédito. Realmente no es un dinero que tienes, es un dinero que está allí gastando y que te está generando intereses y en algún momento tienes que pagar. O sea, otra persona no lo viene a pagar por ti, tú tienes que pagar, tienes que Después de poner ese crecer dinero. café Entonces, del día de lo hoy, mismo sucede con me el estoy café. sintiendo muy mal de cuántos he tomado hoy. Pero justo, a ver, o sea, ¿qué sugerirías que hiciéramos entonces en vez de tomar café? O sea, hay algo que... Porque ahora hay como estos, no son cafés, pero les llaman como bebidas calientes de Como bebidas hongos, energéticas. ¿sabes? Que tienen... Sí, sí, hay unas que son mezclas, hay unas, de hecho yo tengo un café que es con Exacto, leche. esas. Fíjate, yo no estoy en contra del café, a mí me encanta el café. O sea, no estoy en contra del café, solo que me gusta, o sea, hacer consciente a las personas de que es una mentira que el café te da energía. O sea, te da energía momentáneamente, pero tú tienes que reponer esa energía. Entonces, por eso me gusta poner la analogía a la tarjeta de crédito. Sí, yo no tengo el dinero, yo lo puedo pagar con mi tarjeta de crédito, pero tú tienes que pagar esa tarjeta en Claro. algún momento. Entonces, está bien. Tomar café por gusto, chévere. El problema está cuando tú sientes que tienes que tomar 5 días para sobrevivir. Es allí donde tienes que evaluar qué es lo que estoy haciendo en mi vida o en donde yo no estoy teniendo buena energía. No estoy durmiendo bien, estoy lidiando con demasiadas cosas cuando no puedo. Normalmente es que no dormimos bien. O sea, normalmente ese es el primer punto. No bien, no comemos bien. Entonces no tenemos la energía que necesitamos en los alimentos y no tenemos el descanso que requerimos de dormir. Entonces es increíble porque son dos cosas relativamente básicas que puedes hacer para tener energía, pero no. Eh, ajá, con el café. Mi mayor recomendación es, yo creo que ya más de 3 cafés al día es mucho. Es mucho, sobre todo cuando son cafés como, bueno, por lo menos en mi caso, yo tomo el café bastante cargado, yo no tomo más de dos, trato de no tomar más de dos, porque tomo café, o sea, como Ah, expreso doble, básicamente, cada vez no, que me el tomo mío uno. no, el mío es Entonces, sí, instantáneo, muchas veces decaf. ¿Sabes es más qué? como El mío ni tipo siquiera es café para canadiense, me imagino. despertar, es como para tenerlo ahí en la oficina mientras me lo estoy tomando. ¿Sabes? Es como para... Sí, sí, es como sentir que estás Exacto, tomando algo. exacto.
Que he visto que, por ejemplo, Sí, te o entiendo sea, porque me literal es más de gustito, no de, porque la verdad es que yo no siento que me despierte, porque de hecho yo puedo tomar café y dormir. Entonces, eso es bueno. O sea, bueno, es bueno entre comillas. Mi pregunta es si duermes sí. descansado. El Oura Ring dice que sí. Sientes que descansas. No, y no me siento Ok, cansada. ok, debe ser que, no, lo que pasa es que hay personas que son capaces de, hay personas que de verdad el café que no les afecta o son capaces como de metabolizarlo mucho más. Yo de verdad me tomo un café después de las 3 de la tarde y no es psicológico, es que a veces lo hago sin querer y después me veo en la noche como, porque no duermo y es allí donde recuerdo, oh, tomé un café. O sea, empecé a medir momentos porque me daba cuenta que había momentos donde no dormía y el café a mí sí me la. Eh, pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué bebidas en caso, por ejemplo, nosotros que vivimos en que tiene tantos meses de invierno? Alternativas, por ejemplo, si yo me fuese a tomar un café contigo, ahorita no me tomo un café real, tomo un matcha o tomo un chai latte o sea, tomo otra bebida que de repente te da como ese Claro. confort, pero no está cafeinada. Por lo menos a mí un té verde no A me mí, despierta hasta luego ahora. el matcha El nivel sí. de cafeína de un té verde no me despierta, pero sí, el Ajá, matcha tiene más cafeína que un té verde y más, o sea, el orden está como que el té blanco tiene menos, luego el té verde, matcha. luego el té negro y luego el. Sí, el matcha tiene más cafeína, pero yo no siento que a mí me despierta tanto, no sé si será psicológico, pero en esos casos, por lo menos chai latte creo que es una muy buena opción como que de bebida caliente, reconfortante, como que tiene como ese, como el café, pero eh, no tiene cafeína o no tanto, tiene un poquito nada más, dependiendo del té negro Claro. que uses. Es una opción. Y bueno, las infusiones en general. Las infusiones siempre ahí son una opción. De hecho, la yerba mate es una infusión que tiene bastante cafeína, pero no sé por qué todavía, o sea, tiene razón reales porque tiene menos estimulantes que el café. El café tiene como una mezcla de moléculas Ok. químicas que estimulan más. Si bien la cafeína del mate también te estimula como en menor medida que el café. Entonces sí, es bien complejo, pero bueno, el punto, digamos, mi reflexión es como si necesitas demasiado café para sobrevivir el día, es evalúa tu sueño o evalúa qué estás comiendo, cómo está tu descanso, porque hay algo en tu rutina que tienes que dar, porque si no tu cuerpo se va a ir inflamando y de repente de aquí a 5 años te Claro. lograr. Sí. Y ya, ¿sabes? Yo no tomaba café y todo empezó aquí en Canadá. Era, Bueno, el frío ayuda con los ni siquiera fue con el más frío. calientes y Ni los siquiera ambientes de fue con el oficina. frío, fue con el calor. Ves que aquí el café frío es como súper común y es rico. Fue con el café frío. O sea, eso fue lo peor de todo. Ni siquiera fue con el frío y como para estar calientita, no. Con eso, con los test lo lograba muy bien. Fue en el verano. Pero, Okay. ni modo. Ya, no, esto está en mis propósitos quitármelo o disminuirlo. Porque Además, el café frío tiene un montón, ¿no? De azúcar. ah, no, pero no. O sea, yo me los hago en mi casa. Sí, no. O sea, Ah, ok, sí, ok, le ok. pongo Ok, vainilla y le ok. pongo como canela y sí sabe diferente, pero no, sí, no. Buen truco. No, no, pero buen truco. La vainilla y la canela ayudan como a aumentar la Ajá, pero sensación de no dulzor. necesariamente tienen el azúcar que tiene el de la cafetería, no. Ujú. No, eso sí, no. Es el café como tal, no el azúcar. Y a ver, tú como en tu trabajo y el contenido que compartes diario bueno, no sé si diario, pero seguido en redes, hablas de cómo esos hábitos que impactan el metabolismo y cómo ese pequeño cambio puede hacer la diferencia. Entonces, además de dormir y de como ir quitando como todos estos alimentos que mencionabas como el azúcar o el gluten, ¿hay algún otro como biohack que hayas probado que digas, este sí definitivamente ayuda o si el máximo sería el sueño? O sea, dormir bien, pues.
Bueno, fíjate que, o sea, si bien investigo muchas cosas que salen de tendencia, sobre todo con el tema de biohacks, yo no considero que soy una persona que usa biohacks o que los trata de aplicar. Yo creo, o sea, creo más en las rutinas, creo más en las cosas simples que puedes aplicar, que son accesibles. Y de hecho, justamente cuando estructuro mis programas, por ejemplo, tengo un programa que es acerca de metabolismo, entonces cuando estructuro que las personas aprendan a hacer una secuencia de cosas que cuando las aplican todas juntas les ayuda. Pero para responder tu pregunta precisamente, sí hay algo que he visto que me ayuda muchísimo y va conectado al sueño. Y es lo siguiente, yo soy una persona hiperproductiva, soy una persona como que, o sea, le gusta hacer y le gusta meterse en 800.000 proyectos al mismo tiempo. Entonces, siempre tengo la mente con 50 pensamientos por obra y como con una lista de pendientes enorme todo el tiempo, que es algo que tengo que mejorar. Pero, entonces, claro, eso hacía que yo me acostase pensando, ok, terminé esto, pero mañana tengo que hacer esto y todo. Entonces, como que mi mente no se callaba. Más se me había ocurrido tomar café después de la tarde, que era aún peor. Entonces, una de las cosas que dije, ok, yo tengo que dormir mejor justamente para poder hacer todas estas cosas que quiero hacer, porque si no, no estoy descansada y hay un punto donde mi concentración y mi productividad no van. Entonces, lo que hice fue tratar de hacerme una rutina de noche que me ayude a dormir bien y como a apagar mi mente realmente, o sea, que mi mente no me hable en la noche, porque yo a veces sentía que mi mente seguía trabajando. ¿Qué hago? Uno, trato de no cenar después de las 7 de la Claro, noche. A menos especial, o sea, que tú me digas, mira, te invito a cenar a mi casa y es a las 7, obviamente voy a comer a esa hora. Pero en mi rutina en general trato de no cenar después de las 7 de la noche para darle un espacio a mi cuerpo de digerir y que no se tenga, o sea, como que mi cuerpo se acueste ya con el proceso de ok, digestión gran parte de la lista. Eso es lo primero. Lo segundo, apagué todas las notificaciones en mi teléfono después de las 8 de la noche. O sea, no veo redes en lo posible, trato de no veo notificaciones, entonces como que me salgo porque además, claro, tengo redes, tengo personas que me escriben, entonces si me quedo pegado con eso, puedo mantenerme como pegado en una conexión. Obviamente trato como que pasar tiempo con mi familia en ese momento. Lo tercero es, tomo vigilizato de magnesio y vi un cambio. Yo pensé que como tengo y yo por mucho tiempo pensé que como yo comía sano y que necio de la espinaca, las acelgas y de todas las cosas verdes que como, que quizás no lo necesitaba, pero vi el cambio. El cambio fue enorme, o sea, siento que de verdad es como que si me paso un switch y duermo súper, súper cansada. Entonces, claro, como que esas cosas o sea, es como te explicaba, es como que una serie de hábitos que cuando los pones juntos claro, te ayudan muchísimo. Entonces, claro, me ayuda a apagar mi mente, el magnesio te ayuda a relajarte, en, el hecho de no ver el teléfono hace que mi mente no quede conectada con algo, entonces como que todas esas cosas juntas me ayudan a mejor y el dormir mejor, me ayuda a tener mejor humor, más productividad, a que mi metabolismo esté bien, a que mi cuerpo se pueda desinflamar de noche. claro, tiene sentido. Sí, a mí también, yo la verdad es que tiene mucho tiempo que tomo magnesio, pero como que hasta hace como un mes, como que concienticé realmente lo bien que me hacía o cuánta falta me hace porque se me acabó. Y dije, bueno, lo compro ahora que vaya al súper. Y pasó como una semana y se me olvidó. Y dije, bueno, al siguiente fin ya lo compro. Dios, yo no podía dormir. Literal de que lo tuve que pedir a domicilio porque dije, no, es que sí me hace falta. Entonces sí estaba sufriendo. Y me tomé como, no era Sí, el magnesio como tal, ¿cuál dijiste? Exacto. yo tomo No era ese. biglicinato, Exacto, el hay que tenía era citrato como el citrato también. y dije, bueno, pues seguramente algo me va a ayudar. Pero sí me tuve que levantar ese día, hacerme, porque el que tenía en ese momento era el de polvito, hacerme como agüita con magnesio porque no iba a poder dormir. Porque sí creo que el magnesio, Sí, es increíble. Que creo que estamos en un mundo donde sí, estamos muy estables. Entonces, o sea, más que, por ejemplo, depende también la ciudad donde vivas, ¿no? Si de repente vives en una ciudad que es, no sé, en el fondo del mundo y es tranquilo y relajado, de repente no se necesita tanto. Pero creo que si vives en una gran ciudad,
tienes un trabajo demandante, haces mil cosas a la vez como yo, tienes hijos, adicionalmente en las redes, la televisión, o sea, creo que eso hace que tu mente no se apague y el magnesio ayuda muchísimo. Otra cosa que ayuda mucho, que lo estoy usando también por un tiempo, es un aceite esencial que se llama, Ujú. en inglés es Roman Chamomile, es manzanilla romana, básicamente. Y no es un aceite tan común, no se consigue tan frecuentemente, pero es increíble. O sea, el mismo efecto del magnesio. O sea, yo ponía ese aceite en un difusor y dormía me ayudó mucho cuando mi bebé estaba pequeño a ayudarlo a descansar y a descansar yo también. Pero bueno, siento que el magnesio es como más gel y creo que más fácil y Sí. accesible a todo Sí, el porque mundo. además ya lo encuentras en cualquier súper o farmacia, o sea, como que fue el Ujú. boom del magnesio y ahora hay de todas las Sí, sí, presentaciones, hay mezclado con ashwagandha, mezclado con melatonina, mezclado con un montón de cosas, el solo, los diferentes tipos, sí, sí es una maravilla. Y sí, creo que, bueno, a mí sí me ha hecho la diferencia. sí. El- Y la otra ventaja es que el magnesio además, o sea, el magnesio es increíble. El magnesio está como en 300 reacciones químicas del cuerpo. Entonces, el tomártelo te ayuda a relajarte, pero además te ayuda a 300 cosas más. Entonces, por eso creo que es algo que Oye, no es sabía eso, beneficioso para sabía que todos. ayudaba para muchas cosas, sabía que tenía que ver con los músculos y demás, pero no sabía que era 300 reacciones, es que es muy vital. Están en un montón de Está... procesos Estoy, vitales. estoy impresionada, porque justo como llegué al magnesio o a entender que era muy necesario fue porque mi papá tenía como bueno, no, como tenía arritmias y le hicieron como estudios de, ya sabes, el que te sigue el corazón 24 horas y nada, el de 48 y nada. Y al final dedujeron que lo que le hacía falta era magnesio. Empezó a tomar magnesio y jamás le volvieron a Sí, dar arritmias. Pero, bueno, justo eso. sí, sí, el magnesio y el calcio tienen una relación con el sistema cardíaco, porque claro, el magnesio tiene mucho que ver con la expansión y reducción de las arterias, o sea, un poco como tiene que ver con la relajación de los músculos, también, bueno, además el corazón es un músculo, entonces tiene muchísimas relaciones, es increíble la cantidad de procesos en los cuales interviene el magnesio. Por ejemplo, una persona que tiene deficiencia de magnesio, su metabolismo no va a funcionar bien. Entonces, claro, por eso él va a ser algo que te Sí, va a sí. beneficiar. A mí me impresionó. Para mí sí, literal fue un antes y un después. Pero, y quería preguntarte, como para empezar a saber, para ti como que si tú pudieras decir, esto es lo que es cuidar la química del cuerpo, más allá de justo tomar magnesio o cualquier otro suplemento o de hacer dietas, ¿qué sería? Uh, ok, bueno, fíjate, yo creo que primero que todo es un proceso muy personal. O sea, cada cuerpo es único y la química del cuerpo de cada uno es única. Entonces, una de las primeras cosas que es muy distintivo es lo que comentábamos al principio. Cada persona tiene una interacción distinta con la comida. O sea, la comida tiene sustancias químicas y cada cuerpo reacciona distinto a estas comidas. Entonces, una de las cosas que es importante es que tú detectes qué te hace bien a ti y qué te hace mal a ti. Entonces, tú puedas decidir como me comentabas tú inicialmente. También yo decidí que estas cosas no me las como todos los días, las como ocasionalmente. Y más que un sacrificio, ¿para qué me voy a comer algo que no me hace sentirme bien? Entonces, allí siempre pongo la analogía de que ¿para qué vas a estar con un novio que no te quiere o que te engaña Bueno, con hay otra gente a la que le gusta persona? O sea, sufrir. no te hace bien, no necesitas estar allí. Y bueno, lo mismo sucede con la comida. Entonces, entonces la idea es que no te quedes con esos alimentos que no, básicamente no te aportan o no te aman. Entonces, eso es una cosa muy importante de tratarlo y obviamente por eso es un proceso un poco personal. Lo segundo es hacer una actividad que te ayude a como que poder, este, que puedas, Ok. que
que te haga feliz, básicamente. Una actividad que te ayude a hacer ejercicio, o sea, que te ayude a mover el cuerpo, pero que al mismo tiempo no sea mover el cuerpo por obligación. O sea, no sea que tengo que ir al gimnasio porque dicen que es bueno ir al gimnasio, sino como que algo que a ti te motive y que al mismo tiempo entonces te ayude con todos esos neurotransmisores de la felicidad, como las endorfinas, la serotonina, o sea, que te ayude con esos químicos de la felicidad y eso te va a ayudar a estar bien emocionalmente y al mismo tiempo físicamente. Entonces, como que encontrar esa actividad esto sí me motiva a hacerlo. En mi caso es bailar. En mi caso es bailar o caminar. O sea, si es caminar por la ciudad y ver, o sea, como que ver algo diferente, eso me anima. No me invites a trotar porque no me gusta trotar, me parece aburrido. Pero puedo caminar 5 kilómetros y es como que, ay, estoy viendo algo bonito, me gustan los árboles, la nieve, las flores, o sea, me lo disfruto. Pero, y bailar me encanta, entonces, por ejemplo, yo de verdad en los gimnasios, o sea, no me veo, no, o sea, no me hallo, no me motiva, voy a ir un día y no voy a ir al día siguiente. Entonces, considero que las personas de eso, que les haga bien, y eso que les haga bien puede ser indistinta, puede ser para el ejercicio, puede ser para relajarse, para bajar el estrés, que el estrés también, o sea, es una manera de que altera la química del cuerpo, por ejemplo, yoga, meditar, también pueden ser, o sea, como que prácticas que te ayuden a equilibrar tu química, pero obviamente depende de cada quien. Hay personas que les sirve meditar, hay personas que necesitan más que otras, hay personas que no les sirven. Entonces, encontrar esa práctica que te sirve a ti y que se adapta a tu modo de vida. Escuchar música. O sea, hay cosas que pueden ser muy simples y que te pueden ayudar. Yo siempre pienso que escuchar música es uno de los inflamatorios gratuitos que tenemos súper disponibles y que te A puede mí me ayudar regula. muchísimo a balancear A la mí es química de muy tu cuerpo. cañón A mí también. cómo me puede, A mí- o sea, yo puedo estar muy, muy, muy estresada. Sé que en la oficina de que el jefe me hizo enojar, voy, me siento, respiro, me pongo mis audífonos y regreso otra. Pero, pero sí, Total. sí, pero creo que también es cultural. Porque yo estaba acostumbrada, o sea, bueno, cuando estaba trabajando en la oficina en México, por ejemplo, era muy normal que todo el mundo escuchaba música, todo el mundo, o sea, incluso en la oficina se escuchaba música con volumen, o sea, no necesariamente con audífonos. Aquí la gente no escucha tanta música como escuchábamos en México. No, no. Sí, yo creo que los latinos tenemos mucho de eso, y sobre todo, por ejemplo, imagínate, yo que vengo de Venezuela, que es como el Caribe, o sea, Venezuela está en el Caribe. Entonces, yo recuerdo que cuando trabajamos en el laboratorio era una farmacéutica y nosotros teníamos salsa en el laboratorio, o sea, Claro. trabajábamos con merengue, con salsa todo el día. Y a nadie, o sea, había como una persona que estaba, y lamentablemente la Exacto. persona que le molestaba era como que, pero sí, creo que, y eso creo que es lo que hace que, por ejemplo, en Latinoamérica y en el Caribe, personas, a pesar de la gran cantidad de problemas que existen, económicos, sociales, políticos, las personas son felices. O sea, porque tienen como esa herramienta del baile, la música. Bueno, Entonces, y el sol, creo que es algo que que podemos también. aprovechar muchísimo. Bueno, tienes toda la razón. El sol cambia muchísimo el ánimo, muchísimo. Es increíble cómo cambia el ánimo. El sol, sí, bueno, el sol, Sí. las horas de luz en general. Sí, eso ayuda muchísimo. Entonces, bueno, como para concluir con tu pregunta, es como tratar de buscar esas cosas que te hacen sentir bien a nivel de alimentación, a nivel de ejercicio, a nivel de descanso, incluso a nivel de relaciones personales. Hay personas que lamentablemente como que desencadenar molestias diarias, entonces tratar de evaluar qué tanto contacto deberías tener con estas personas o no, porque, porque afectan incluso tus Claro, emociones y y lo que eso es decías parte de al la química inicio, del cuerpo. y, o sea, como que ahorita me dijiste que conectara mucho lo que dijiste al inicio de que hay muchas o que la mayoría de las enfermedades crónicas empiezan con la química del cuerpo y cómo todo eso le va sumando el no dormir, el no Sí, alimentarte bien, el estar rodeado de personas que te drenan la energía y tal, cómo todo eso le va sumando a una, pues, a una inflamación al cuerpo que
detonen enfermedades que no es solo es el estrés, es la suma de todos los pequeños malos o buenos hábitos. Total, total. Es como, yo soy una persona muy de números. Te decía que me gusta hacer ciencia porque yo soy muy de números, de sumar, restar. Entonces, yo siempre lo veo como los gastos mensuales. O sea, hay grandes gastos como el alquiler, de repente pago un carro, el mercado. Sí, son como esos gastos macros. Y yo pienso que ahí es donde está como la comida, el ejercicio. Pero si adicionalmente tú tienes cosas como el café que cuesta $8 que te toman los días. Esos son un microgasto que al cabo de 30 días termina siendo un gran gasto. Lo mismo sucede con esas 2 horas que no hiciste, esas 2 horas que duraste peleando con tal persona. O sea, es como todas esas cosas también terminan sumando inflamación o restándole a tu cuerpo, como Está muy quieras interesante. ver. Está muy, y no sé, como que para reflexionar justo cómo puedes modificar todo en tu día a día. Y quería preguntarte ahí, ¿cómo pueden localizarte o contactarte para justo tener como este acompañamiento para regular su química a través de los alimentos? Bueno, tengo mi página web que es www.myownchemistry.com. De hecho, My Own Chemistry significa mi propia química, en inglés. Y la idea es justamente eso, que cada uno de nosotros pueda encontrar su propio balance químico. Mi cuenta de Instagram es también @myownchemistry. Y siempre estoy compartiendo contenido. En mi página web pueden encontrar blog escrito, pueden suscribir a mi newsletter. Están mis programas que normalmente los lanzo por temporadas. Por ejemplo, recientemente hice Hackea tu Metabolismo y también tengo más Desinflámate, que lo hago grupal y personalizado, que es especializado para personas con condición autoinmune. Y también tengo una consulta que a mí me parece que es una de las cosas de las que estoy más orgullosa, que es una consulta es una versión de balance químico, donde yo puedo ver cómo funcionan los 7 sistemas de tu cuerpo, cuál está desbalanceado y en función de eso darte un seguimiento personalizado. Necesitas de acuerdo al nivel de desbalance que tienes o al sistema que Está está interesante. ¿Y desbalanceado. las personas que tienen como algún tema hormonal les puede funcionar esto? Sí, 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 total. De hecho, entre los 7 sistemas que está el sistema digestivo, que es como tu segundo cerebro, el sistema cognitivo, está el sistema hormonal, está como dividido en 2 partes. Una de las cosas que veo es la insulina, porque funciona muy particularmente todo el tema de la insulina, y está toda la parte endocrina como tal, el músculo esquelético. Por ejemplo, las personas que tienen signos de artritis reumatoide, se puede ver por el músculo esquelético. Y esto es muy poderoso porque, por ejemplo, a mí me han llegado, por Ujú. dar un ejemplo, 2 personas con artritis. Y no significa que, si bien hay como un camino de cómo se puede ayudar a esta persona o las personas con artritis, puede que una persona tenga muy desbalanceado el sistema hormonal y la otra persona el digestivo. Entonces, que no es tan. O sea, hay ciertas cosas que son similares. Desinflamar el cuerpo es base, pero hay otras cosas que va a ayudar a una persona o a la otra que ya es como muy personalizado y eso no lo puedes saber a menos que vayas muy profundo en el caso. Entonces, incluso teniendo un diagnóstico tan preciso como artritis, el saber qué sistema está desbalanceado da una información súper poderosa para poder ayudar a una con sus necesidades específicas y eso va a ayudar a que su cuerpo se regule, a que pueda liberarse de dolores y adicionalmente, pues entonces pueda tener más calidad de Claro. vida, Qué que es interesante. mi propósito. Me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación, haberte tenido aquí. No sé si quieras compartirnos algo más antes de cerrar. Y sí. No, bueno, creo que cada persona debe encontrar su kit de balance químico y eso no significa que tengas que gastar miles y miles de dólares, o sea, simplemente es evaluar qué comidas te hacen bien, dormir bien, es gratis, tomar agua, eh,
y hacer más de esas cosas Qué que te bonito. hacen Qué sonreír. bonito. Me dio mucho gusto de verdad que nos acompañaras hoy. Muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Yo voy a dejar igual en la descripción tus redes y el sitio. Y si les gustó, compártanlo, sigan a Vanessa y denle difusión a este episodio porque creo que hay como muchos tips muy valiosos. Muchas gracias, Vanessa. Gracias. Gracias a ti, me encanta estar aquí. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Más que Bienestar. Si este contenido resonó contigo, suscríbete, comparte y déjanos tus comentarios.